Bueno, le damos la bienvenida al doctor Diego Ortiz, a la Comisión 4 del 12 Congreso. El doctor es actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abogado, especialista en violencia familiar, egresado de UMSA. Es director de la revista de Actualidad en Derecho de Familia, de Ediciones Jurídicas, miembro de numerosas asociaciones vinculadas con la violencia familiar, su prevención y la asistencia, autor de varios libros y disertantes sobre el tema. Nos va a hablar sobre los desafíos jurídicos en violencia familiar. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Luján, y a toda la gente de la organización del Congreso. La verdad que es una oportunidad para poder hablar de estos temas y en este contexto, ¿no? Lo que se había propuesto es hablar sobre desafíos jurídicos en la temática de violencia familiar. O sea que ya planteamos de antemano que hay metas, hay pendientes, asignaturas pendientes en la temática de violencia familiar, específicamente en el procedimiento de violencia familiar. Y eso es importante porque nos ubicamos en un lugar privilegiado en la temática, digo desde la disciplina del derecho, cosa que antes no se daba de esa manera. Ahora tenemos la oportunidad, abogadas y abogados, de poder plantear, de poder analizar los diferentes institutos procesales con perspectiva de género, ¿no? Y en ese análisis que uno realiza, el primer desafío es realizar un buen encastre, un buen ensamble del marco normativo internacional y nacional de la temática, ¿no? Y este ensamble partiría de las convenciones internacionales, de la cual Argentina es Estado parte, la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará, de la cual las dos son ley en Argentina, una desde 1985 y otra del 96, como la Convención Belén do Pará. Y esto no es poca cosa que sea ley en Argentina las dos convenciones, porque eso da conciencia de obligatoriedad en su aplicación, de las disposiciones que surjan de las convenciones internacionales. Por otro lado, década del 90 aparecen las leyes de violencia familiar, en donde el desafío era la comprensión y la aplicación de un tema muy específico colocado en la agenda jurídica a nivel interno. Y esto nos permitió que cada provincia tenga su propia ley de violencia familiar. Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, cada provincia contaba con su propia ley de violencia familiar, en la cual colocaba a todas las partes en el mismo plano procesal a la hora de analizar en este procedimiento que contenía aspectos sustanciales de fondo, como conceptos, como aspectos procesales y de forma, como el tema de competencia, legitimación activa, vía recursiva, medidas de protección. Sin embargo, no era un análisis con perspectiva de género porque faltaba el análisis de conceptualizar la modalidad familiar dentro de la violencia de género, ¿no? Y aparece un nuevo desafío. Marzo del 2009, ya 11 años, se sanciona la ley 26.485. Esta ley era una ley muy completa en donde introduce conceptos de violencia, tipos y modalidades. Y a partir del artículo 16 empieza a desarrollar aspectos procesales que se remitían a lo propio de cada ley provincial. Por eso, después se fueron sancionando leyes de adhesión a la 26.485. De esta manera, la 26.485 es de alcance a todo el territorio de la República Argentina y empieza en el artículo 3, importante. Bueno, el objetivo es remover patrones socioculturales, lo dice el artículo 2, y el artículo 3, dentro de esos derechos a proteger, remite a las convenciones internacionales, incluyendo también la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. El artículo 4 define lo que es violencia. Esto fue reconceptualizado con la última modificación de la 27.533, ahora en diciembre de 2019, y en el artículo 5 se habla de tipo de violencia y el artículo 6 de modalidades. 2015, Código Civil y Comercial, aparece el artículo 1 y 2 como válvulas de escape para incorporar las disposiciones de las convenciones, de las leyes de violencia familiar de cada provincia y de la ley 26.485, la ley de violencia de género, la ley de protección integral. Esto
significó, de alguna manera, una posibilidad más de aplicar y de hacer un diálogo de fuentes, una armonización de normas de las que teníamos desde la década del 80, con la Convención CEDAW, que es de 1979 y 85 Argentina lo ha hecho ley, y las diferentes modificaciones, ¿no? O sea que el desafío, claro, es la aplicación normativa, ¿sí? Y la diferenciación conceptual entre una ley de violencia familiar, que como dijimos, coloca a las partes en el mismo plano de igualdad procesal, que una ley de violencia de género en la cual se contextualiza el caso dentro de una relación desigual de poder que afecta a un género por encima de otro y afecta la integridad física, psíquica, económica, patrimonial, sexual, como así también la seguridad personal de la mujer en un contexto de violencia. O sea que la ley de violencia de género introduce eso. El segundo desafío es conocer el procedimiento, es conocer la estructura del procedimiento de violencia familiar. Yo siempre lo explico a través de los 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Se toma el hecho actual de violencia presente, que amerita resolver medidas de protección, contextualizado con los pasados, para no tomar solamente la foto actual, sino tomando también, ponderando lo pasado, para que la autoridad judicial resuelva una medida de protección teniendo en cuenta el futuro, lo que podría pasar, siempre con el basamento del hecho actual contextualizado con lo pasado. Estos tiempos del procedimiento marcan una estructura, un esqueleto, una arquitectura particular, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo un daño y superjuicios o cualquier otro proceso del fuero civil. Otra de las cuestiones que el procedimiento de violencia familiar, otro de los desafíos, requiere un estudio profundizado, no solo desde el ámbito del derecho, sino también desde la temática. Yo siempre explico el tema del ciclo de la violencia y cómo se relaciona con el procedimiento de violencia. Generalmente en la fase aguda, conflictiva, en la segunda fase del ciclo de violencia, en donde ya la sutileza da lugar a actos de entidad como agresiones físicas o psicológicas, generalmente en ese momento la mujer interpone la denuncia. Y en la tercera fase del ciclo de violencia, denominada luna de miel o arrepentimiento, generalmente en esa fase la persona solicita el levantamiento de la medida de protección resuelta por la autoridad judicial. Pide que se cese con la medida. Y ahí está la labor de los operadores y operadoras en la temática, de que previo a la concesión del cese o levantamiento de la medida, se tomen medidas de carácter institucional para verificar si la voluntad es real de la persona que ha denunciado y que ahora pide el levantamiento, o si está inmersa en un síndrome de indefensión aprendida o en una cuestión clara de naturalización o invisibilización del maltrato. Por otro lado, el desafío también apunta a conocer cada aspecto procesal con perspectiva de género, partiendo desde el acceso a justicia. La recomendación 33 de la CEDAW habla específicamente que el acceso a justicia no implica solamente una presentación judicial, implica también el suministro de recursos, la rendición de cuentas, la accesibilidad, la justiciabilidad, todo esto enmarcados en un contexto de violencia de género. Esto da lugar también al tema de la competencia, es decir, cuál va a ser la autoridad judicial que va a resolver el asunto en razón del territorio, la del lugar del hecho, la del domicilio de la persona que va a denunciar, y esto también tiene que tener una cierta flexibilidad, atendiendo a la protección. Por otro lado, el tema de la denuncia de violencia, que la denuncia de violencia tiene un significado más que procesal, tiene un significado de transgresión de la cultura patriarcal, de develar al público, de develar a una instancia jurisdiccional lo ocurrido en el pasado. Los trapos sucios que se lavaban dentro de la casa se cuentan al juez, se cuentan a la jueza para que puedan resolver medidas de protección. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. La denuncia apunta a una medida de protección, pero principalmente apunta al cese de la violencia, evitando que en el futuro se reitere o se incremente. También hay que dar lugar también a un instituto procesal que es la figura del acompañante en el procedimiento de violencia, que establece el artículo 25 de la 26485. Cualquier persona puede acompañar a una mujer en un contexto de violencia a pedido de ella, de manera gratuita,
y con el solo objeto de preservar la salud física y psicológica de la mujer. Este es un instituto procesal claro con perspectiva de género, que reconoce que muchas veces las mujeres se encuentran aisladas o menoscabadas en su autoestima, que impide que puedan buscarse redes sociales o familiares, o las mismas redes se han alejado por esta situación particular. Luego de la denuncia hay que dejar lugar también a las medidas de protección, llamadas por los abogados y abogadas medidas cautelares, ¿no? El artículo 26 de la 26485 es una muestra de estas medidas cautelares. E incluso cada ley de cada provincia tiene un artículo que habla de estas medidas de protección. El desafío es entender que son diferentes a cualquier medida cautelar de carácter general. No es lo mismo un embargo preventivo, anotación de litis, o prohibición de innovar, o prohibición de contratar, que una medida de prohibición de acercamiento y contacto. No importa solo la forma, sino importa el fondo del asunto, el fondo de la cuestión debatida. Y en eso hay que poner siempre el asunto en análisis, ¿no? Y empezar a diferenciar las medidas también como desafío. Prohibición de acercamiento es una prohibición física. La prohibición de contacto es una prohibición psicológica, evitar el contacto por cualquier red social, por cualquier chat, por cualquier mensajería. Esto evita que la violencia se perpetúe por vía de las tecnologías. Después aparecen también las medidas de protección que se van redefiniendo. No es lo mismo analizarlo estas medidas en el 2020 que al momento en el cual fueron sancionadas, si están incorporadas en una ley de década del 90 o si están en el artículo 26 de la 26485 del 2009. Es diferente el análisis que se realiza. Y esto se ve en la exclusión del hogar. La 26485 lo aclara muy bien. Independientemente de la titularidad registrada del autor del inmueble, acá no es un asunto de aspecto patrimonial, sino que es un asunto protector, con finalidad extrapatrimonial, evitando que la convivencia que se da con el agresor que ejercía violencia siga continuando. El continuum de violencia se trata de frenar mediante esta medida. Lo mismo pasa con el desafío de diferenciar medidas. Hay medidas que ponen paño frío al fuego. Prohibición de acercamiento, prohibición de contacto, cese de actos perturbatorios, exclusión del hogar, reintegro del hogar. Y hay medidas que tratan de seguir manteniendo que el fuego de seguir manteniendo el fuego apagado. Y ahí vienen las medidas como la fijación de una cuota de alimentos provisorio, un régimen de comunicación provisorio, la suspensión o el mantenimiento, porque las leyes han dado una discordancia con respecto a esto, y el tema del cuidado personal provisorio y la guarda provisoria, que es diferente a procesos autónomos de familia en el cual se debate definitivamente la cuestión. Los alimentos provisorios son de menor cuantía porque no hay una discusión probatoria. El juez o la jueza, con la sola denuncia y en un contexto de violencia, fija alimentos que son de menor cuantía, pero tratan de solventar las necesidades alimentarias básicas de esos niños, niñas, adolescentes. Esto es importante tenerlo en cuenta y analizar esas medidas de protección. Por otro lado, empezar a comprender que algunos institutos que se aplican en el proceso de familia no son útiles y no se aplican en la violencia familiar. Ejemplo, el Instituto de Mediación. Sabemos que tiene grandes virtudes hablar de mediación en derecho a la familia. Sin embargo, en el procedimiento de violencia familiar es muy clara su prohibición, en donde las partes se encuentran en posición netamente desigual, y es indubitable que esa situación de poder podría, en caso de hacerse, de hecho está prohibido, afectar cualquier negociación que se realice, incluso en materias anexas a la violencia, o no tanto, como alimentarias, régimen de comunicación o cuidado personal. Por otro lado, el desafío es el seguimiento de las medidas, aclarando que con la resolución concediendo una medida no es el fin del procedimiento, es el inicio. Y el seguimiento de las medidas no corresponde a la autoridad judicial solamente, corresponde a las instituciones que trabajan y abren los dispositivos para garantizar lo resuelto ante la justicia. Las instituciones policiales, los organismos del Poder Ejecutivo, que proveen recursos institucionales específicos de atención en violencia, los diferentes servicios de patrocinio jurídico gratuito, que dependen del gobierno. Entonces, eso también hay que aprender a trabajar con los servicios que provee cada recurso. Eso también garantiza un conocimiento del mismo. Después, estamos ante un expediente vivo.
Y un expediente de violencia familiar es vivo porque cambia constantemente entre que uno presenta un escrito y frente a los hechos ocurre un hecho de violencia nuevo, que yo tengo que hacer el escrito y tengo que informarlo a la autoridad judicial para que resuelva, y frente a eso aparece otro hecho nuevo, los hechos van corriendo de diferente manera con respecto al derecho que yo planteo en los expedientes. Al ser un derecho vivo, hay que habilitar también otro tipo de flexibilidad. La aplicación de los principios procesales en el procedimiento de violencia familiar, el principio de oficiosidad, en la cual la autoridad judicial ve la dinámica de la sustancia de debatir y resuelve, ¿no? Resuelve de oficio sin que la parte lo pida. El principio de economía procesal, de celeridad de las actuaciones. Se habla de principio de utilidad procesal, se habla de principio de inmediación, principio de oralidad. Esto se ve a través del contexto actual, en el cual las notificaciones se dan por canales telemáticos, como por ejemplo WhatsApp, y esto permite también asegurar un derecho a las mujeres que viven en un contexto de violencia, ¿no? Y si hablando en un plano de violencia familiar, que podrían ser sujetos de este tipo de violencia, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas del colectivo LGTBIQ+, personas que tengan algún padecimiento mental, donde abren un nuevo paradigma que los recepta las 100 reglas de Brasilia de marzo de 2008, donde la acordada 5 al 2009 la Corte Suprema le da importancia como guía de actuación. O sea que es importante también que el procedimiento de violencia familiar no tome solamente lineamientos de forma, adjetivos, sino también lineamientos de fondo. Por eso, un abogado o una abogada que quiera aprender la temática tiene que tener una buena caja de herramientas del derecho a la familia, de la legislación especial de niñez y adolescencia, de salud mental, la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores, para comprender la importancia que tiene analizar el procedimiento en este contexto. Los desafíos siguen. El desistimiento, otro desafío. Sabemos que en un proceso civil cualquier persona mayor de edad puede desistir de las actuaciones y la autoridad judicial dará lugar al desistimiento en un proceso civil. Sin embargo, en el procedimiento de violencia familiar, el desistimiento no se puede dar así nomás, sin ningún tipo de medida previa a concederlo, sin verificar la existencia de violencia o si están involucrados los derechos de un niño, niña, adolescente. Entonces también es importante analizar esa figura con esta perspectiva de género, analizando esa relación desigual de poder. Lo mismo pasa con el tema del incumplimiento de una medida. ¿Cómo analizar el incumplimiento? Partiendo del concepto. Resuelve la autoridad judicial. Se debe notificar fehacientemente al denunciado de las medidas. Si posteriormente a la misma ocurre un hecho de violencia o no, con el simple acercamiento, hay un incumplimiento de la medida. Lo que tenemos que entender que ese incumplimiento de la medida, más allá de un acto de desobedecer la manda judicial, que iría eventualmente el pase penal para la investigación del delito de desobediencia, más allá de eso, tenemos que entender que ese incumplimiento de la medida incrementa el riesgo en la integridad psicofísica de la mujer. O sea que aumenta el riesgo, o sea que llevaría a extremar recaudos, a tomar otras diligencias necesarias para proteger la integridad psicofísica de dicha mujer. O sea que esto también tiene que ser comprendido. Y también la articulación de los fueros, otro desafío, fuero civil y fuero penal. Si el fuero civil en el cual se resuelve una medida comprende esto, y el fuero penal tiene que tener conocimiento de lo resuelto para la investigación de un delito especial vinculado a la violencia de género, ejemplo, lesiones leves, amenaza simple, amenaza coactiva, coacción, privación ilegítima de la libertad, la figura del hostigamiento contravencional. O sea que tenemos que abrir también ese espectro de análisis entre fuero civil y fuero penal, que no pueden estar desconectados frente a las mismas partes. Y esto también nos sirve como enseñanza. Y el último desafío, que no es menos importante, al contrario, es importante para poder comprender todo lo que estuve hablando, es la sensibilización, la concientización de la temática que acompaña a una capacitación adecuada. Uno no puede saber de memoria un concepto, uno no puede estudiarse de memoria lo que dicen las leyes, y no tiene sentido si uno no comprende la importancia de aplicar las normativas en casos concretos, en casos reales.
O sea que atender a la singularidad del caso, la escucha activa de la persona que se presenta a relatar un hecho de violencia, que lo está relatando frente a personas extrañas, independientemente de la especialización que tengan esas personas, comprender también esta situación, la angustia, el miedo, la desesperación que atraviesa el procedimiento de violencia familiar. Por eso es necesaria una sensibilización y concientización previo a una capacitación. De esta manera yo quise aportar desafíos jurídicos en violencia familiar, de los cuales a lo largo de los años y meses van a aparecer más desafíos. Sin embargo, este es un tiempo de estudio y aprendizaje que nos lleva a tomar herramientas que antes no teníamos o no veíamos de la misma manera, pero que nos permite de alguna manera afilar el lápiz en una protección de las personas con la finalidad central y no menos importante, que es vivir una vida sin violencia. Gracias.